soy Ángel Vela, trabajo en el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Guadalajara, soy técnico de Red Natura y bueno, la presentación que vais a ver o lo que os voy a contar es fruto del trabajo del equipo en el que estamos integrados, pues Paco Paños y Óscar García Cardo por la empresa pública GEACAM y los compañeros de la Dirección General, Carlos Serrano y Miguel Ángel Rubio, que lo mismo alguno de ellos nos está viendo ahora. Bueno, voy a empezar mi presentación, que algunas de las diapositivas las pasaremos rápido por no aburriros, porque digamos que... a ver, aquí está. Porque, bueno, pues sería abundar demasiado sobre ello. Lo que pasa es que cuando hablamos de Red Natura, esta conservación favorable y madurez forestal, pues hay algunos lugares comunes. Bueno, los rodales maduros, como os ha comentado Óscar en la primera presentación, de una serie de características que voy a repasar para yo también meterme un poco en faena, digamos, en el sitio culmen de la madurez forestal, o en el ejemplo que es uno de los ejemplos mejores, que es el bosque de Villarrovienza. Bueno, la existencia significativa de grandes dimensiones sería una de las más características llamativas. La complejidad estructural, tanto en grosores como en estratos, como en la sucesión de claros generados por perturbaciones naturales, donde se da lugar a la regeneración natural de especies de sombra y media sombra. Además, decíamos que deben existir importantes cantidades de madera muerta, gruesa en pie y en el suelo, que no debemos confundirnos con la madera muerta por dominación inherente a prácticamente cualquier masa forestal más o menos intervenida. Además de la diversificación vertical con varios estratos diferenciados, como podéis ver aquí en estas fotos que van apareciendo, y desgraciadamente todo esto no ha podido llegar hasta nosotros si no ha sido por ausencia de intervenciones antrópicas, tanto una valla, unas pendientes elevadas o otros condicionantes de acceso. Con todo, digamos que esas serían las características de madurez con las que hemos identificado como la línea conductora de la... ¡Ay! ¿Me estáis viendo, verdad? ¿Me oís? Sí, Ángel, te oímos y vemos la pantalla. Vale, es que se me ha colgado un poquito aquí. A ver, vale. Bueno, por un lado, esas premisas estructurales que ya os había comentado Óscar. Por otro lado, el marco legal, que también os lo ha comentado tanto Pau como el compañero Atucha desde Euskadi. Bueno, la directiva Aves, la directiva Hábitat, el proceso de designación de LICS, TECS, la redacción y aprobación de planes de gestión para todo el espacio Red Natura, que hemos realizado en todas las comunidades autónomas en los últimos años, y el objetivo de estos planes de llegar al estado de conservación favorable de los hábitats y especies que en ellos se contenían. Asimismo, bueno, toda esta normativa se ha traspuesto con la normativa nacional y regional, en nuestro caso la Ley de 999 de Conservación de la Naturaleza. ¿Pero qué significa el estado de conservación favorable? Pues bueno, como han dicho los compañeros, conservar un rango, un área de distribución, unas perspectivas futuras y una estructura y funciones, ¿vale? En el caso de los hábitats forestales, entendemos que además un hábitat forestal concretamente debería reunir, pues por supuesto, los parámetros superficiales de los que hemos hablado, parámetros de composición, es decir, que tuviera unas especies características inherentes al hábitat forestal,
Pero además entendemos que en cuanto a los parámetros estructurales y funcionales, la representación de la masa debería albergar todas las etapas sucesionales. Ya veríamos en qué proporción, pero al menos todas. Es decir, no podríamos entender que un hábitat forestal estuviera en estado de conservación favorable si no estuvieran representadas las etapas maduras o de un elevado nivel evolutivo. Por todo ello, y basado en el conocimiento que se estaba generando en el LIFE-RED Bosques y anteriormente en el grupo de conservación y bosques, intentamos, pues como ha hecho Pau, como han hecho en Euskadi, integrar este conocimiento que se iba generando en distintas líneas de trabajo regionales. En el caso de Castilla-La Mancha, por un lado, os voy a contar cómo lo integramos en el seguimiento y evaluación del estado de conservación favorable de los hábitats naturales. Y, por otro lado, y de manera paralela, realizamos una prospección en varias fases de rodales maduros de referencia de estos hábitats, con dos objetivos a su vez, la conservación de las representaciones más maduras y la obtención de unos parámetros de referencia. Voy con la primera. El seguimiento de los hábitats 9000, que son los hábitats forestales de la directiva, pues aquí tenéis, por ejemplo, el caso de la provincia de Guadalajara, con un 36% de la superficie incluida en Red Natura y con 24 espacios Red Natura 12. En Guadalajara, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tenemos 18 hábitats de interés comunitario, algunos de ellos prioritarios, concretamente en la provincia de Guadalajara, 13. La metodología del seguimiento Red Natura, la elaborada en Castilla-La Mancha para el periodo 16-21 y poder realizar adecuadamente el informe que hay que remitir al Ministerio y a la Comisión en el año 21, pues se ha basado en las metodologías publicadas por la Comisión y a su vez también en metodologías desarrolladas en otras comunidades autónomas. Principalmente, pues nosotros nos parece muy interesante el borrador, no sé si se aprobó, que se realizó en Castilla y León. Los parámetros, como ha comentado antes Pau, pues se basaban en el área de ocupación, estructura y funciones y perspectivas futuras, a su vez desglosado en otros apartados. Todos ellos lo que hacían era aportar información y condicionaban una evaluación global de estos parámetros que integraba o que tiene como resultado el saber si el hábitat está en estado de conservación favorable. En el caso del área de ocupación y de las perspectivas futuras, por la naturaleza de los parámetros que se valoran en ellas, se disponía de bastante información, pero en el caso de la estructura y funciones, como ha comentado antes Pau, pues había bastantes lagunas que nosotros, en nuestro caso, y para el estado de conservación determinar el estado de conservación de los hábitats forestales, intentamos que la parte estructural basarnos en la metodología establecida en el LIFE-RED Bosques, que sobre todo en los formularios o en la metodología digamos, prospectiva de fase 1, o también llamada pericial, yo creo que en el documento final. Para ello se iba analizando en cada tesela evaluada, pues la cobertura arbórea, el área basimétrica, la altura dominante, número de estratos verticales, forma principal de la masa,
existencia de gaps, existencia de regenerado joven y avanzado, distribución de clases diamétricas, existencia de madera muerta gruesa en pie y en suelo y presencia de microhábitats en el arbolado del rodar. A todo esto se le daba una puntuación que podía estar en una de estas tres categorías, o en función de los rangos que se obtuvieran en cada tesela, y nos salía una puntuación para este parámetro, favorable, inadecuada o desfavorable. Aquí veis que viene 0,6, esto es una rata, pues si daba más de 6 era favorable, si daba más de 4 era inadecuado, y si daba por debajo de 4, desfavorable. Esto concretamente para la estructura. Bueno, aquí viene explicado y pormenorizado, pues, digamos, los criterios para obtener la puntuación en cada ítem de las características estructurales. Además de la estructura, y eso si queréis luego en el apartado de preguntas lo podemos hablar sobre todo con Pau, porque no me he enterado muy bien si ellos cómo integraban este parámetro, el de las especies típicas y características. Pues era otro ítem que se evaluaba en función de unos listados de especies típicos para cada hábitat. Se consignaban de esta manera, es decir, por ejemplo, este es para el hábitat de Fresnedas, se consignaban unas especies típicas arbóreas, arbustivas y herbáceas, y se va consignando si se encontraban o no, con una ponderación que veis aquí, que es más sencilla de lo que parece con la nomenclatura. Se establecía si la evaluación de especies típicas y características era favorable, inadecuado o desfavorable o desconocido. El global, digamos, de la estructura y funciones la obtenemos de esta matriz. Es decir, que la evaluación de funciones y procesos naturales solo será favorable si, además de las especies típicas, sacaba una puntuación mayor que 6 en los ítems de estructura y, por tanto, era favorable. Todo lo demás esta matriz nos da resultados de inadecuados o desfavorables. Para ejemplificar un poquillo, os quería mostrar, por ejemplo, algunos resultados del seguimiento que se ha realizado estos años, concretamente el compañero Paco Paños, que es el que ha hecho los trabajos de campo, que ha realizado en los hábitats de quejigar de la provincia de Guadalajara. Pues como veis aquí la ficha se iba rellenando, pues, la situación, los hábitats del hábitat principal, los complementarios, coberturas, etcétera. Y como veis, se va consignando con las instrucciones que no voy a entrar ahora de seguimiento. Y veis aquí que en el capítulo de estructura y funciones, digamos que en cuanto a especies típicas y características se encontraba en este ejemplo de esta tesela las especies típicas, pero en estructura veis que no llega a 0,6, perdón, y por tanto este inadecuado tira hacia inadecuado en funciones y procesos esenciales, y por la matriz anterior da a un desfavorable. Aquí, bueno, tenéis la tabla de especies y la puntuación. Y esto es lo que os he enseñado, era un ejemplo de una de las teselas, y aquí veis en distintos colores, no sé si se ve bien, pues las distintas teselas en función. Las verdes dieron favorable, el global, las amarillas intermedio, y las rojas desfavorables. Si nos vamos a la evaluación global, como vemos,
la mitad de las teselas evaluadas en la provincia de Guadalajara, para este ejemplo que os estoy explicando, de quejigar, dieron desfavorables y solo una pequeña parte dieron favorables. Pero, ¿qué tiraba de digamos, de esta mala... ¿qué era el responsable de esta mala puntuación? Bueno, pues como vemos aquí, la estructura. Más de la mitad tenía una estructura desfavorable y el resto prácticamente inadecuado. Aunque más de la mitad tenían todas o casi todas las especies típicas. Es decir, el retrato que nos da este seguimiento y aplicando la metodología adaptada de Red Bosques en cuanto a estructura es que, digamos que si bien son hábitats en los que están representados casi todas las especies de flora típicas del hábitat para esa región biogeográfica, estructuralmente eran muy, muy deficitarios. Es decir, hay una primera conclusión que podemos sacar es estos quejigares mal estructurados, aunque completos florísticamente. Para el resto de quercinias, porque se ha hecho también en Quercus pirennai, en los hábitats de robledal y de encinar, la situación ha sido parecida, es decir, una mala estructura, aunque con una buena composición florística, nos daba una mala evaluación global del estado de conservación. Las reflexiones que hemos ido obteniendo después de 4, casi 5 años de trabajo de seguimiento son las que os voy a comentar. En un hábitat 9000, es decir, un hábitat forestal, nosotros siempre hemos entendido que el estado de conservación favorable debe contener las fases maduras del ciclo silvogenético. Hasta ahora la metodología consultada obviaba o simplificaba o valoraba de una manera muy laxa la estructura de la masa. Esta carencia lo que ha ocasionado es que en los SIC forestales, cuando digamos la situación de partida y de las cartografías anteriores de las que disponíamos, en general se daba un estado de conservación favorable a casi todos los hábitats forestales, concretamente a las quercinias, porque presentaban una buena composición florística, tenían un buen comportamiento en cuanto al rango y la ocupación, porque se mantenían, no crecían, pero como no tocaban o no se profundizaba en la estructura, bueno, pues todo parecía que estar bien. Es decir, pesaba demasiado el tema geográfico y de composición y nada o muy poco el estructural. La evaluación de la estructura mediante la adaptación del método Red Bosques ha dado resultados más coherentes con la realidad de los hábitats forestales. En el caso de la provincia, y entendemos que más relacionados con la realidad que nosotros percibimos. Es decir, como decía Pau, tenemos cada vez más superficie de bosque, pero peor conservado, con peor estructura y, digamos, podríamos decir un poco más banal, por decirlo de alguna manera. Un bosque mayoritariamente joven y de un regenerado masivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, José, no sé cómo voy de tiempo porque creo que me quedan 7 minutos. Quedaría nada, rematar. Ostras, rematar. Bueno, pues nada. Os cuento muy rápido que la otra línea de trabajo que os he comentado, que ha sido la prospección de rodales maduros de referencia de los hábitats forestales en Castilla-La Mancha, pues digamos que tuvo una primera fase con la fase prospectiva y con los formularios o los estadillos, digamos, periciales, que dio como resultado que se prospectaron en esta fase preliminar 150 rodales en las 5 provincias. Mayoritariamente de estos 150 rodales, la mayoría eran
quejigares, encinares y pinares de Pinus nigra. Aquellos que dieron una mayor puntuación, se sacó una asistencia técnica porque esta primera fase se hizo por los técnicos de la administración en cada provincia relacionados con la Red Natura. Se sacó una asistencia técnica para hacer una prospección de nivel 2 según la metodología de Life Red Bosques, y aunque se sacaron en la asistencia técnica 55 rodales, la mejora fue doblar de la asistencia técnica y se evaluaron 112. Por eso muchos de estos 112 rodales que se evaluaron en la fase 2 pues, tienen un valor en cuanto a madurez, que ya sabíamos que iba a ser así, modesto, por decirlo de alguna manera, como Lluís y Jordi Vayreda han comprobado. Bueno, aquí veis, por ejemplo, geográficamente cómo se aquilató la superficie de los rodales. Digamos, esta línea negra sería el establecido en la fase 1 y luego mediante la prospección ya más detenida de la asistencia técnica y la aplicación de la metodología Life Red Bosques, digamos, se aquilató a esta línea blanca, pues integrando tanto las mediciones de campo como la utilización del LIDAR, ortofotos, fotografía aérea del 56, etc. Bueno, una vez estos 112 rodales tuvimos la información de nivel 2, se mandaron al CREAF dentro del marco de trabajo de Life Red Bosques para meterlos en la aplicación y bueno, chequear y pulir, digamos, algunas inconsistencias en alguna toma de datos. Y bueno, a nosotros nos ha dado bastante perspectiva sobre la comparación con otros rodales, pues por ejemplo, en la misma región biogeográfica. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo de un rodal de Quercus pyrenaica y su comparación en cuanto a naturalidad, huella humana e integridad espacial del resto de rodales introducidos en la aplicación. Es decir, es un rodal que presenta una naturalidad mayor, el verde es el que se está evaluando, el naranja la media, mayor que la media, con algo, aunque paradójicamente con algo más de huella humana que la media. Asimismo, la integridad espacial está dentro de la media de estos rodales, es un rodal bastante pequeño. Bueno, a su vez esta prospección... Vete terminando, Ángel, cuando puedas. Esta es la última diapositiva. Este trabajo de esta prospección más pormenorizada pues, ha abierto a su vez otras líneas o ha continuado otras líneas de trabajo como la colaboración en redes de conocimiento. Pues continuamos colaborando con el Life Red Bosques y ahora vamos a participar activamente si se concede en el siguiente live. Además, digamos que la línea de trabajo de conservación normativa a través de la generación de normativa de protección, estamos a punto de aprobar una orden de protección de rodales y arbolado singular que protegerá estos rodales, los rodales, digamos, que salieron mejor valorados en esta última fase de caracterización. Y bueno, además toda esta información de caracterización pues, bueno, pues va a alimentar los trabajos de gestión y planificación de la Red Natura. Bueno, bueno, aunque muy deprisa, creo que no me he dejado nada y espero haberme explicado lo suficientemente bien.